¿Un general que se rebela contra Trump? ¿Multas por hablar español? No, son noticias falsas que circulan por redes sociales acerca de la política migratoria del presidente de Estados Unidos. Y no son las únicas. Hemos identificado dos narrativas principales. Por un lado, videos que ofrecen falsas esperanzas sobre el fin de las deportaciones, como los que dicen que el general retirado Mark Milley se ha rebelado contra Trump, o los que afirman que algunos estados evitarán las deportaciones. Pero no, es falso, las deportaciones son competencia única del gobierno federal. Y por otro están las narrativas que infunden más temor, asegurando que se van a implantar chips a migrantes, que está prohibido hablar español por las calles, o falsas imágenes de supuestas redadas contra migrantes. Todas estas falsedades se suman a las deportaciones reales de personas que no tienen antecedentes criminales. Si quieres saber más sobre desinformación y falta de información acerca de las deportaciones de Trump, gira tu pantalla. $2.000 de multa por hablar español en las calles de Estados Unidos, un general que desafía a Trump y suspende las deportaciones, o algunos estados que evitarán las expulsiones de migrantes. Son solo algunos de los ejemplos de la gran cantidad de desinformación que circula en redes sociales en medio de una agresiva campaña de arrestos y deportaciones. Saber distinguir la información real de la falsa siempre es importante, pero en este caso lo es incluso más, pues millones de personas viven con miedo a ser separadas de sus familias. En DW Verifica nos centramos en hechos y datos para tratar de aportar algo de claridad. Lo primero es saber a cuántas personas se está deportando, pero lo cierto es que es imposible saberlo con exactitud porque las autoridades no están publicando datos. Bueno, el gobierno inicialmente estuvo publicando las cifras de personas detenidas y puestas en proceso de deportación, pero ya en las últimas semanas no hemos visto más esas cifras. El 13 de marzo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE o ICE por sus siglas en inglés, publicó que casi 33.000 personas habían sido arrestadas. Son las últimas cifras oficiales disponibles. Pero el 1 de abril, la revista Newsweek citaba fuentes del Departamento de Seguridad para afirmar que más de 113.000 personas habían sido arrestadas y que se habían producido más de 100.000 deportaciones. Esto querría decir, siguiendo esta cita y los datos de ICE, que en los primeros 50 días del gobierno de Trump hubo casi 33.000 arrestos, mientras que solo en los 20 días siguientes se produjeron 80.000 más. Una cifra que muchos expertos ponen en duda. El gobierno como tal no ha dicho tenemos estas personas y no los ha hecho regularmente como lo había hecho el presidente Biden en el pasado. Puede ser que no lo hace la administración tan transparentemente porque saben que los números son más bajos que los que ellos buscaban hacer y que también serían más bajos que los que hizo Biden en el pasado. El Centro de Estudios Migration Policy Institute, que analiza e investiga las políticas migratorias en Estados Unidos, destaca tres tendencias desde la llegada de Trump. Primero, las llegadas a la frontera sur han caído con mucha fuerza. Segundo, los arrestos por parte de ICE han aumentado en comparación con el mismo periodo del año pasado, es decir, con Joe Biden como presidente. Aquí hay que explicar que esas detenciones ya no se realizan principalmente en la frontera, sino en el interior del país, lo que las hace más difíciles y caras para el gobierno. Y tercero, a pesar de todo, las deportaciones han caído respecto a las realizadas por el presidente demócrata a principios de 2024. Esto claramente pone en cuestión si el presidente Trump va a llegar a deportar a millones de personas como lo ha dicho en campaña, o si no, tan siquiera como lo hizo su gabinete, Tom Homan, que dijo que ellos buscan deportar tan siquiera 1 millón de personas en este primer año de la administración. Yo dudo mucho que lleguen a ese 1 millón de personas. Pueden llegar quizás a 300.000, 500.000 a lo mejor, si es que aumentan los recursos. Además, según declaraciones textuales de autoridades estadounidenses, niveles muy altos de personas están abandonando el país voluntariamente, pero de nuevo, sin aportar ninguna cifra. Personas han salido. Esto es algo que busca hacer el departamento de DHS, pero lo veo muy difícil de poder hacerlo, porque aún, y lo debemos decir transparentemente, en el primer mandato del presidente Trump también hubo personas que dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí, no quiero estar en Estados Unidos, no, ya me voy, me regreso antes de que me deporten. Y nunca supimos cuántos números de personas fueron, porque la mayoría de ellas regresaban de su propia voluntad, tomaban un avión, un camión,
y se regresaban a su país de origen. Como vemos, las cifras de deportaciones no están para nada claras o directamente no hay cifras. En cambio, el gobierno sí pone mucho empeño en mostrar grandes operaciones de detenciones. Son más shows mediáticos, donde no sabemos el impacto verdadero de esos shows que montan cuando van a buscar a alguien y lo deportan, que están las cámaras y lo muestran. O el mejor show que hicieron con la deportación de los venezolanos y salvadoreños. La consecuencia, la comunidad migrante, especialmente la comunidad latina, tiene miedo, mucho miedo. Porque cuando tienes este despliegue mediático, lo que genera es pánico. Y el impacto es que las personas tienen un nivel de incertidumbre muy alto, donde muchas personas están en pánico. En eso sí han sido efectivos. Ciertamente, desde la narrativa que se ha creado hasta la retórica que utilizan, las personas tienen miedo a que el día de mañana estén sujetas a ser deportadas sin ningún tipo de debido proceso, sin ningún tipo de procedimiento en las cortes de inmigración para ver si pueden quedarse en el país y aplicar una protección, a un asilo. Y es por eso que esto ha afectado como las personas viven su vida a diario. Estamos hablando de que hay inmigrantes que tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela, otros que tienen miedo de ir a su médico, ir a un hospital si tienen algún tipo de emergencia, y esto no ayuda al final del día a los Estados Unidos. A este contexto de miedo e incerteza se suman las redes sociales, por donde circula muchísima desinformación. Hemos identificado dos narrativas principales: mensajes y videos que prometen el fin de las deportaciones y otros que aumentan el miedo entre la comunidad migrante. En el primer grupo se incluyen falsedades como que el general retirado Mark Milley ha desafiado a Trump y suspendido las deportaciones, o que los estados tienen la capacidad de evitar las expulsiones de migrantes. Pero no, pues se trata de una competencia del gobierno federal. Y del segundo grupo, el de las publicaciones que extienden el miedo, queríamos destacar 3 ejemplos. Hay muchos videos que aseguran que Trump ha prohibido que se hable español en espacios públicos. Algunos hablan de multas de $5.000, otros de $2.000 y otros de penas de cárcel. Este contenido se difunde por redes como Facebook o TikTok, y en ocasiones utilizando cuentas falsas que se hacen pasar por medios reconocidos, como Telemundo. Sin embargo, se trata de una información falsa. Trump firmó el 1 de marzo un decreto ejecutivo en el que establecía el inglés como idioma oficial del país, pero eso no quiere decir que se prohíba el español. Previamente, la administración Trump había cerrado webs y redes sociales oficiales en español, pero de nuevo, no hay ninguna ley ni decreto que prohíba hablar español. Otras desinformaciones son acerca de las redadas policiales para detener y deportar a migrantes, como esta supuesta operación en una barbería que, sin embargo, es falsa. Se trata de una actuación. Si nos fijamos en los uniformes de los agentes, vemos que no son reglamentarios. No concuerdan con los del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Además, se puede leer Patrulla Fronteriza Los Santos. Y Los Santos es una ciudad ficcional del videojuego Grand Theft Auto. Por tanto, podemos afirmar que este video es fake. Y en otras ocasiones se manipulan las imágenes para hacerlas más emocionales, como este caso, ¡Mamá, no me dejes! donde se escucha a un niño llorar desconsoladamente mientras arrestan a su madre. El problema es que el audio no es real. De hecho, se puede escuchar al mismo niño en otros supuestos videos de detenciones de migrantes. ¡Mamá, no me dejes! Pero el audio tiene al menos 2 años de antigüedad. Con una búsqueda inversa, hemos encontrado este otro video en Facebook, con el mismo llanto desconsolado, que muestra un funeral y no la detención de migrantes. Aunque estas son falsas, sí hay muchas operaciones reales en las que se ha detenido y deportado a personas vulnerables y sin antecedentes criminales, como una madre soltera de California, una mujer de Texas con hijos y nietos que llevaba 39 años en el país, o una niña con cáncer cerebral. Entonces, si existen estos y muchos otros casos reales tan dolorosos, ¿por qué se publican videos falsos? Quizás se trata de detractores de Trump que buscan mostrar al presidente más cruel de lo que realmente es. O quizás se trata de seguidores del republicano que quieren generar más miedo entre los migrantes. O quizá la explicación es más banal: ganar dinero. Yo creo que es un tema económico. Es un tema donde las personas pueden aprovecharse de la vulnerabilidad de la comunidad y la incertidumbre que se vive hoy en día.
Y bueno, las plataformas digitales, hay personas haciendo vida, ganando salarios, ganando millones, haciendo este tipo de contenido, y es por eso que yo creo que están promoviendo este tipo de videos, este tipo de imágenes o posts. También por parte de fuentes oficiales se difunde información engañosa o cuanto menos incomprobable. Por ejemplo, Tom Homan, declarado por Trump como zar de la frontera, aseguró que los peores serían los primeros, en referencia a que los criminales más peligrosos tendrían prioridad para ser deportados. Pero como ya hemos visto, hay muchos casos de personas sin antecedentes que están siendo arrestadas. El problema es que no hay datos oficiales sobre cuántos. Lo que se sabe es que no se sabe, porque no hay claridad. No hay claridad de los que están llamando criminales. Ahí es mucha incertidumbre, no hay claridad de parte de este nuevo gobierno. Y el problema aquí principal es que hemos visto que el gobierno, al momento de aplicar estas políticas de cero tolerancia, han terminado deteniendo y utilizando sus fondos y sus funcionarios en personas que no son consideradas prioridad, no tienen ningún tipo de historial criminal, y ese enfoque me parece que no es el mejor al momento de intentar mejorar la situación migratoria en el país. La máxima de los peores primero ni siquiera se cumple entre los casos más extremos, entre los migrantes que se consideran una amenaza para la seguridad del país, que han sido deportados a El Salvador y encerrados en la cárcel del CECOT, junto a miembros de pandillas violentas. 3 ejemplos con nombres y apellidos. Quilmar Abrego García, salvadoreño de 29 años que el propio gobierno admitió haber deportado por un error administrativo, pues tenía protección judicial en Estados Unidos para no ser deportado precisamente a El Salvador. Andri José Hernández Romero, un venezolano de 31 años que trabajaba como maquillador, cuya familia dice que fue acusado de pertenecer a la organización criminal del Tren de Aragua solo por sus tatuajes. Incluso el influyente podcaster Joe Rogan, que apoyó a Trump en las elecciones, criticó su deportación. Gerce Reyes Barrios, entrenador de fútbol infantil de 36 años, cuya abogada argumenta ante el juez que fue arrestado y expulsado por la misma razón. De que estamos viendo personas que no tenían ningún tipo de récord criminal y ninguna evidencia que pueda demostrar esa membresía, simplemente por tener tatuajes que son muy generales. Hay muchos tatuajes que son generales que las personas se ponen en su cuerpo, y esto ha sido utilizado para entonces detener a estos inmigrantes y enviarlos a lugares de máxima seguridad, como decir en El Salvador, en el CECOT, donde tienen allí a muchos venezolanos. Pienso que desde la campaña del presidente Trump hasta ahora, aumentar la cantidad y el nivel de miedo en las comunidades migrantes ha sido parte de la política migratoria que está buscando hacer el presidente. Ese tipo de campaña claramente es parte de la política en general que busca implementar la migración del presidente Trump, y pienso que continuará para meses y quizás años en el futuro. Meses o años en este contexto de temor e inseguridad. Por eso será muy importante seguir teniendo cuidado con las noticias falsas que consumimos en redes sociales. Buscar la asesoría de profesionales reconocidos e informarse con fuentes fiables es clave para no cometer errores, no crearse falsas esperanzas ni sucumbir al miedo.